Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. Hay un suceso histórico dramático en la historia de Cuba, la reconcentración de Weyler, ese general en jefe del ejército español que luchaba contra los mambises, contra el ejército libertador independentista de Cuba, que llevó a cabo, por orden, por supuesto, de la corona española, la reconcentración de la población rural, primero de Pinar del Río, luego del resto de Cuba, para que no pudieran apoyar, ayudar al ejército mambí. ¿Y qué es lo que causó? Bueno, la muerte de más de 200.000 personas no combatientes, de civiles indefensos, por el hambre, por las enfermedades, etc. Es lo que hoy pretenden desde Estados Unidos figuras que tienen un enorme poder político. Es el caso de Maurice Claver Carón, que le podemos rebautizar como Maurice Weyler Carón. Es el caso también de Carlos Jiménez. Bueno, pues vamos a hablar de estos personajes que están proponiendo ni más ni menos el exterminio directo de la población cubana a través de dinamitar todas y cada una de las fuentes de ingreso del país, que ya lo han hecho, ya lo han estado haciendo en todos estos años, no solamente en las 6 décadas y pico de bloqueo económico, sino fundamentalmente en los últimos 5 años desde la primera administración de Donald Trump. Bueno, les leo algunos mensajes sobre este asunto. Joana Tablada, declaraciones psicópatas de Claver Carón. Recordemos que Claver Carón es el enviado especial de la Casa Blanca para América Latina. Bueno, declaraba ante el Consejo de Asuntos Mundiales, así se llama, de Miami, y decía, según nos dice Joana Tablada, este arquitecto de las medidas inhumanas en la primera temporada de Trump admite el daño que provocaron a los cubanos y pide más apoyo para infligir dolor. Se trata un nuevo nivel de crueldad y desprecio al sentir de cubanos, estadounidenses y comunidad internacional. Y es que esta persona, en este encuentro que acabo de citar, decía, se debería invertir en un dolor a corto plazo, por supuesto dolor al pueblo cubano, para obtener ganancias a largo plazo, antes que apostar a un dolor a largo plazo y ninguna ganancia a corto plazo. Es decir, tiene que sufrir la gente para obtener la libertad, que la libertad ya sabemos lo que es entregarse al gobierno de Estados Unidos y volver a hacer una Cuba como lo que había antes de 1959. Segundo, tenemos que ir con todo. Esta es mi mayor lección y para eso trabajo con el secretario de Estado Marco Rubio, que piensa de la misma manera, un presidente que entiende estas prioridades, Donald Trump, de momento las entiende. Y tercero, la transición en Cuba no solo es inevitable, sino probablemente inminente. Y para eso debemos ser muy creativos. También nos dice que hemos podido crear nuevos mecanismos eficientes para ser más quirúrgicos en Cuba hacia los sectores económicos del régimen. Claro, los sectores económicos, no, del régimen no, de la gente, del pueblo cubano, incluso también del sector privado cubano. Y hay un post de Mario Muñoz, un gran amigo nuestro, que es el responsable de cultura de Prensa Latina, esta agencia cubana de noticias, que nos dice, quiero pensar que en el mundo, incluso en Miami, hay muchos cubanos emigrados que no quieren la devastación de Cuba, lo dice en relación a las palabras de este individuo, la pobreza para sus amigos y su familia. Quiero pensar que si llegan al final de la lectura de otro post de Joana Tablada, sentirán repulsión y preocupación con todo lo que quiere hacer esta gente con nosotros, porque al final es con todos nosotros. Bienvenido, Lázaro. ¿Cómo se siente un cubano muy cubano después de oír a Maurice Weyler Carón? Bueno, José, admirable siempre tu inicio, tu presentación de nuestro programa.
realmente es difícil encontrar un calificativo para las andanzas, pudiéramos decir, del imperialismo norteamericano, que tienen en peones, ha colocado peones con ese objetivo, peones que son mediocres, que evidentemente no tienen un desprecio absoluto por el ser humano y sobre todo por el pueblo cubano. Y a ver, ellos tienen una ensoñación, ellos creen que pueden derrotar al pueblo cubano. Están llenos de odio. Estas personas mencionadas, el Carone, Marco Rubio, etcétera, Elvira Salazar, etcétera, etcétera, toda esta mafia política que tiene raíces en el sur de la Florida, están llenos de odio, llenos de frustración. 66 años y no han podido con el pueblo cubano, no han podido con la revolución. ¿Por qué? Porque es hecha por el pueblo y para el pueblo. Y ellos, que son de muy lejano origen cubano, pretenden revertir la historia y situar a Cuba en el periodo intervencionista neocolonial de antes del 1 de enero de 1959. Entonces, están histéricos, están ansiosos, y dentro de su carácter miserable y asesino, criminal, pues está esta careta quitada. O sea, se han quitado la careta y están diciendo lo que quieren hacer y los objetivos de lo que quieren hacer. Parece mentira que allí hayan personas cubanas y cubanos que le deben tanto a la Revolución Cubana, tantísimo a la Revolución Cubana, y que son unos conversos, unos mentirosos, unos manipuladores, y que están plegados a lo peor del capitalismo, a lo peor del imperialismo, con estas nuevas medidas que pretenden implementar para asfixiar, no, para asesinar, como acto de genocidio al pueblo cubano, todo un pueblo. Efectivamente, Weyler se quedaría pequeño, enano, al lado de las pretensiones de estos sinvergüenzas. Las declaraciones de Maurice Weyler Carón se producían el mismo día, un 3 de abril, que otras declaraciones de el jefe del Comando Sur, y esto lo reseñaba Randy Alonso, el director de la Mesa Redonda y de Cuba Debate, en un artículo que desde luego estamos recomendando aquí. Decía que no es casual que el mismo día y en dos escenarios diferentes, dos altos funcionarios se pronuncien expresamente sobre Cuba. Este, jefe del Comando Sur, catalogaba a Cuba como una amenaza muy desafiante a la seguridad nacional de Estados Unidos. Siempre dicen lo mismo. Siempre dicen lo mismo. Y amigas y amigos, disculpe que no lo haya felicitado, no lo haya saludado. Saben que tenemos un sentimiento de cariño, de amor hacia ustedes, por los sentimientos de solidaridad para con el pueblo cubano. Gracias por estar ahí y estamos con ustedes y no los vamos a defraudar. El pueblo cubano no va a defraudar la solidaridad para con Cuba, para con el pueblo. José, si hacemos un recordatorio, desde el triunfo de la revolución y después también con relación a otros países del área de América Latina y el Caribe, siempre lo mismo. Lo más reciente, en la República Bolivariana de Venezuela. En la presidencia de Obama decretó porque sí que Venezuela era o es para ellos una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso lo aplican, o sea, es la forma estúpida también de justificar acciones realmente de guerra, acciones como bloqueos, sanciones económicos, financieras, para doblegar la voluntad de un pueblo, para privar a un pueblo de todo, privarlo para revertir un gobierno que es elegido por el pueblo. Vaya concepto de democracia que tienen ellos. Y lo mismo con Cuba, pero con Cuba viene pasando, ¿no? Que era una amenaza como la Guatemala de Jacobo Arbenz, que era una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, sencillamente porque implementó políticas populares que beneficiaban al pueblo guatemalteco. Pues no, para Estados Unidos no. Pues bueno, ahora estamos en la misma situación. Y decía
Fíjense la enorme paradoja de todo esto. Decía, el gobierno cubano, en lugar de abordar el desastre económico que creó con sus políticas fallidas, está fortaleciendo sus lazos con los adversarios de Estados Unidos. Recordemos que hay una construcción de parques solares para solucionar el problema energético con China. Eso es lo que le preocupa. Y 2, las acciones malignas de Cuba debilitan nuestras relaciones en la región, fomentan la migración irregular, qué cara más dura, y amenazan la seguridad de Estados Unidos. La migración irregular, que está causada por las medidas de bloqueo. Es absolutamente increíble. Luego hablan de desastre económico cuando ellos han destruido todas las fuentes de ingreso de una economía. ¿Cómo un país puede construir una economía, la que sea, pequeña, mediana o grande, cuando le han destruido los ingresos por turismo, por biotecnología, por convenios médicos, han perseguido las inversiones, persiguen a las navieras que llevan el combustible? Las transacciones financieras. Las transacciones financieras no puede hacer ni siquiera una transferencia para hacer un pago, un cobro. Cuba tiene que hacer, no sé, tiene que hacer malabares secretos, fuera de toda norma internacional de comercio. Pero vamos, esto es una cosa absolutamente increíble. Pero es que no solamente es Maurice Weyler Carón, también tenemos a otros personajes que se han lanzado al ruedo de las propuestas genocidas y asesinas contra el pueblo cubano. Leemos un post de Jimmy Sánchez. La lógica retorcida de algunos es imponer sanciones extremas para asfixiar la economía de Cuba. Hay una fotografía de Carlos Jiménez, senador también, ultrafascista y que fue alcalde de Miami-Dade. Y cuando esto no logra cubrir las necesidades del pueblo, endurecer aún más las medidas bajo el argumento de que el régimen no se preocupa de su gente. Bueno, y hay un post de Camarada de Cuba que dice lo siguiente: si usted aún insiste en negar la existencia del bloqueo contra Cuba, aquí tiene una prueba contundente. Esta basura, Carlos Jiménez, ha enviado una carta a la Casa Blanca con el propósito de intensificar las restricciones que afectan a las familias cubanas, y lo que propone este anormal es eliminar todo envío de remesas y todos los vuelos hacia la dictadura asesina en Cuba. Eso es lo que dice en un post. Bueno, pues a él se le suma otro elemento que no tiene calificativo, Alex Otaola, que dice: Otaola pide a Trump que prohíba todos los viajes a Cuba. Cerrado es cerrado. Se terminó la mentira, nos dice Artur González en un artículo en el cual dice, bueno, es que se les ha acabado ya todo lo que andaban diciendo, ¿no? O sea, resulta que están invirtiendo millones y millones y millones en medios digitales, que lo que nos están diciendo todo el día es que el bloqueo no existe o que solo afecta a los funcionarios cubanos, y luego vienen estos a destruirles totalmente su discurso, porque lo que están diciendo es directamente que ahora ya van a por los viajes de la propia inmigración cubana, que no puedan visitar ni siquiera a sus familias, por supuesto, para hacer un daño económico todavía mayor, que están tratando de que no haya remesas, que ya las han sancionado anteriormente, pero las pocas posibilidades que había, ahora sancionarlas aún más, e incluso con amenazas directas, porque, decía Carlos Jiménez, si lo hacen, lo de viajar a Cuba, lo de enviar remesas, es bajo su propio riesgo. Después no se quejen, están avisados. Así es como actúa la mafia. Esta es la mafia de Miami. Exacto. La mafia de Miami al descubierto, señores. Mira, la mafia está, como dije antes, frustrada, está histérica, está ansiosa. Han pasado los años, ya vamos a cumplir 66 años de revolución victoriosa, y ellos no han logrado los objetivos. Sí han logrado causar muchas situaciones difíciles, complejas, han afectado severamente, están afectando severamente al pueblo cubano, que resiste estoicamente una arremetida de las distintas administraciones de los Estados Unidos, pero sobre todo esta administración, en la cual han puesto sus esperanzas
entre comillas, lo más reaccionario, lo más putrefacto que puede existir desde el punto de vista humano y político en los Estados Unidos, asentados sobre todo en el sur de la Florida. Estas bueno, incalificables, no se puede decir ni personas, Carlos Jiménez, el terrorista Boronilla, Gutiérrez Boronat, o sea, hay un equipo minoritario, porque sabemos que ahí en la Florida, en el sur de la Florida sobre todo, hay cubanas y cubanos dignos que fueron a ese país, buscaron unas mejores condiciones de vida, etcétera, pero que sienten a Cuba. No son estos que hablan de Cuba y no han puesto un pie en Cuba nunca. Nunca. No hay un sentimiento patriótico. El sentimiento de ellos es imperialista, es el sentimiento del imperialismo, es el sentimiento de la ocupación, del crimen. Son criminales y tienen una posición política que les permite de forma ilegal, violando las leyes, las convenciones internacionales, el derecho internacional, etcétera, y desde esa posición quieren obtener esos réditos, materializar esas ideas genocidas contra el pueblo cubano. Están llenos de odio, lo repetimos, llenos de frustración y sobre todo de miseria humana. Como seres humanos son miserables, es una miseria. Entonces, el pueblo cubano ha resistido y seguirá resistiendo y venciendo esta arremetida imperialista. Ellos tienen que saberlo. Tienen que saber que no van a lograr nada, sí, sufrimiento, sí, pero el pueblo estará ahí y estará de frente para enfrentarlo una y otra vez a ustedes, señores guerreristas e imperialistas. Entonces, cuando pase el tiempo y vea esa derrota, tendrán que ir ¿a dónde? Bueno, al estercolero de la historia, donde están ustedes. Esos, los Marco Rubio, los Clavecarones, toda esa mafia, el otro, la otra, incluso los que lo apoyan, los canales y los medios que le apoyan y que defienden las acciones ilegales de guerra, políticas de guerra contra un país libre, independiente y soberano, revolucionario y solidario como Cuba. Vamos a recomendar dos artículos sobre este asunto. Uno es de David Rodríguez, de la Asociación José Martí, de Amistad con Cuba de Valencia. Bueno, excelente compañero. Trump, guerra comercial de aranceles a Europa y bloqueo a Cuba. Y otro que se titula La confesión del dolor, Cuba y la desvergüenza del imperialismo estadounidense. Es de Ismael Sánchez Castillo, desde Sevilla, del que le voy a leer un pequeñito párrafo. David Rodríguez incide y recuerda que en el Tribunal Internacional contra el Bloqueo a Cuba, que se celebró en noviembre de 2023 en Bruselas, un tribunal de tipo simbólico, en la sentencia, en el veredicto, se habla de genocidio. El bloqueo a Cuba es un intento de genocidio. Es una violación absoluta no solamente del derecho internacional y de todos los derechos humanos, de la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sino que bueno, es una acción, una política que ha provocado numerosas víctimas a lo largo del tiempo y va a seguir provocando. Ismael Sánchez nos dice: no es una anécdota diplomática más las declaraciones de Maurice Claver-Caron, es una confesión, una confirmación de lo que Cuba y buena parte del mundo lleva décadas denunciando, que el verdadero propósito del bloqueo contra Cuba es infligir dolor al pueblo, sufrimiento cotidiano como herramienta política, hambre como estrategia de cambio político, es el abuso como doctrina, es la crueldad como política de Estado. Bueno, pues recomendamos estos dos artículos. Maravilloso. Pero es que no hay dudas, o sea, ya están a cara descubierta.
desde siempre, bueno, Estados Unidos utilizó en los primeros años del triunfo de la revolución la CIA. La CIA era, digamos, el parapeto en el cual las administraciones de Estados Unidos se refugiaban para aparecer como que no, ellos no tienen que ver, nosotros no hicimos nada, quién fue, o sea, toda esa actuaban más de forma oculta. Después en las investigaciones salía a relucir quién eran los protagonistas de acciones terroristas contra el pueblo cubano. Y Estados Unidos, pues, estaba en la retaguardia, ¿no? Siendo ellos los principales instigadores y los que armaban todo el entramado para acciones de guerra, acciones criminales contra el pueblo cubano. Bueno, ahora ya no hace falta. Ya están a cara descubierta y están diciendo lo que quieren hacer, lo que van a hacer y los objetivos de sus acciones. Y parece mentira que hayan personas nacidas en Cuba que nieguen esta realidad, que nieguen los efectos del bloqueo. Ellos dicen embargo es bloqueo económico, financiero y comercial. Y no levantan la voz contra esas acciones criminales estando allí, en los Estados Unidos. No levantan. Y después se dicen cubanos que quieren a Cuba, que el pueblo cubano, o sea, la misma narrativa que tiene diseñada el Departamento de Estado, la Casa Blanca, para con el pueblo cubano. Es decir, y todavía hay gente que dice que el bloqueo no existe. Y todavía lo están diciendo ellos a cara descubierta. Y todavía hay gente tan idiotizada, tan mentalmente ya, las mentes esclavizadas, que niegan la evidencia. Y uno de los objetivos precisamente del memorando del tristemente célebre Lester Mallory es eso, que la gente llegue un momento en que se levante contra su propio gobierno. O sea, la culpa es del gobierno y es la pretensión que quiere el imperialismo de Estados Unidos, que la gente crea que sus problemas, los problemas del pueblo cubano es por el gobierno. Pues no, los problemas que tiene el pueblo cubano y la economía cubana es por estar de pie, no de rodillas, ante un imperio genocida, criminal como los Estados Unidos. Ese es el problema. Y que no se da por vencido, nosotros tampoco. El pueblo cubano no se da por vencido y defenderá hasta el último segundo su tierra, la patria cubana. Tienen que entender que van a encontrarse con una férrea defensa de la soberanía del pueblo, de la patria cubana, del pueblo, la libertad del pueblo y el camino escogido por la mayoría del pueblo. Entonces, es un fracaso total. Mira que lo han intentado cuando cayó la Unión Soviética, que el campo socialista y se desmerengó la Unión Soviética, dijeron, ahí empezaron la ley Torricelli de 1992, después la Helm-Burton de 1996, ya con la firma de Bill Clinton, que se hizo ley, que únicamente el Congreso, bueno, puede quitarlo totalmente, en fin. El sinvergüenza mayor, Bill Clinton. No, pero fíjate, han aplicado todo, recrudecieron el bloqueo, hicieron una cosa en el peor momento y seguimos ahí. Es decir, que lo que se demuestra es que la verdad, la razón y la legalidad está en el lado cubano, en el lado del pueblo cubano, en el lado de la revolución socialista cubana, no el de los miserables, no de los asesinos, de los vulgares representantes de un imperio en decadencia, que toda esta pataleta es porque están en decadencia y pretenden retomar tardíamente, muy tardíamente, retomar el dominio hegemónico en la región. De eso se trata. ¿Por qué? Porque el avance de la República Popular China, y lo digo así con el nombre completo, es imparable, señores imperialistas. Bueno, pues dentro de este grupo de los señores imperialistas, Carlos Jiménez decía, aparte de todas estas cositas que he dicho antes, de que no haya remesas, de prohibir los viajes, o sea, fíjate, los
los que dicen que en Cuba no hay libertad y están prohibiendo la libertad de movimiento de sus propios ciudadanos, ¿no? Bueno, lo han prohibido siempre, pero es que por lo menos la emigración cubana tenía ese estatus, vamos a decir, privilegio, entre comillas, ¿no? De que le dejaban viajar a su país de origen. Pues este individuo, este sinvergüenza y este criminal de guerra económica, pues lo que está proponiendo es que ni siquiera puedan viajar a su país. Es increíble, ¿no? Bueno, pues también proponía que se le apliquen aranceles. Ahora está de moda el tema de los aranceles, ¿no? A los países que firmen convenios médicos con Cuba. ¿Qué te parece? Aranceles, o sea, más aranceles, ¿para qué? Pues para que Cuba no pueda ingresar algún dinero para su sistema de salud pública con esos convenios. O sea, lo que quieren es Weyler, la reconcentración, el hambre, la muerte, la enfermedad del pueblo cubano. Para luego decir, hemos ganado porque la gente se ha rebelado contra el comunismo, que es un fracaso. Oye, ¿y los derechos humanos, José? ¿Dónde están los derechos humanos que ellos enarbolan a conveniencia con bastante frecuencia? Los derechos humanos, el derecho internacional, la democracia. Para defender los derechos humanos está José Daniel Ferrer, sí. está Sí. Rosa María Payá, con un salario elegante pagado por el gobierno de Estados Unidos, y ahora además la quieren poner ya como portavoz oficial en la OEA, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, si no cobraba ya bastante del gobierno yanqui, ahora ya la quieren hacer. Y si no era una funcionaria de facto del gobierno yanqui y de la mafia de Miami, ahora ya la quieren hacer funcionaria directa, ¿no? Orgánica. Bien, pues leemos algunas noticias sobre la situación de muchos migrantes cubanos en Estados Unidos. Cubano de 73 años con más de 40 años en Estados Unidos es arrestado por la policía migratoria. Es la cruel realidad bajo el doble rasero de Washington y su prensa anticubana. Esto es un titular de Cuba Información, por supuesto. Cubano deportado por Estados Unidos tras 5 años. Deja atrás a su familia mientras los medios afines a Washington fingen solidaridad con él. Bueno, ¿qué pasa? Que ahora, por ejemplo, y esto es una tercera noticia y de bien fresca, el gobierno de Trump acaba de revocar, ¿se acuerdan que revocó el parole humanitario, no? Más de 500.000 personas de 4 países, Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, tenían un estatus legal, migrantes en Estados Unidos, tenían 2 años para buscar trabajo, etcétera, estaban de manera legal, a través de una fórmula que se llamaba el parole humanitario. Bueno, pues Trump, saltándose la ley de su propio país, con carácter retroactivo, los ha vuelto a la ilegalidad. Y entonces ahora se tienen que marchar. Entre ellos hay casi 100.000 cubanos y cubanas. Bueno, pues ahora el gobierno de Estados Unidos acaba de revocar la aplicación o, digamos, el estatus del parole que tenían otras personas que habían entrado a través de la aplicación CBP One, una aplicación, digamos, que facilitaba sus trámites migratorios, que les daba un estatus temporal por 2 años, y ahí entraban ya personas de muchos países, también de Cuba, ¿no? Estamos hablando de 900.000 personas que ahora también han pasado a la ilegalidad. Bueno, pues consecuencia de todo esto, consecuencia de que todos estos senadores de la ultraderecha, el Carlos Jiménez, María Elvira Salazar y todos estos que decían que defendían a los cubanos, que huían del comunismo, no, huían del bloqueo. Bueno, pues la consecuencia de todo esto, por supuesto, ellos son trumpistas. Ellos están ahora justificando en una especie de giro de cintura, pero muy mal dado, con muy poco aceite. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que ya la gente se le ha empezado a rebelar. Y en Miami aparecía una valla en la que decía traidores, traidores.
El necio nos dice, vaya, vaya, miren el regalito que en Miami le han dejado a estos 4 políticos anticubanos y trumpistas. Marco Rubio, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz Balar. Una valla en plena autopista de Miami que dice, traidores a los inmigrantes, a Miami-Dade y al sueño americano. Hasta la gente en Miami también está harta de esta gentuza. Mira, aunque el que haya puesto la valla sea otra gentuza, porque hay que decir que hablar del sueño americano, ¿qué quieres que te diga? Y haber confiado en esta gente porque estaban aplicando medidas contra tu país, esto además parece ser que tiene un origen de la oposición venezolana, creo yo. Bueno, pues también refleja un poco lo que son. Pero es que le está muy bien que surjan ya estas contradicciones entre la derecha, la ultraderecha, entre los antichavistas y todos estos mafiosos trumpistas, porque es que ya se les cae absolutamente el castillo de justificaciones, de construcción de discurso político. No decían que estaban con la comunidad venezolana y cubana, etcétera. Pues ahora, mira, deportación en masa de esta comunidad cubana y venezolana. ¿Qué te parece, Lázaro? Bueno, es un giro realmente inesperado para las personas que han decidido emigrar a los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta también las presiones, la guerra económica que le han impuesto a la República Bolivariana de Venezuela. Lo hemos dicho en otros programas, también en Nicaragua, también sobre todo temas de geopolítica y geoestrategia del imperialismo de los Estados Unidos, que necesita doblegar a estos pueblos para retomar ese dominio que es importante para ellos, para la supervivencia incluso de los Estados Unidos como potencia imperialista. Y ahí está la cuestión. Entonces, hay contradicciones, como bien tú has señalado, en esta valla, pero sí, aunque sea contradictorio, pero apunta en estos momentos a estos individuos, individuos también, el caso de María Elvira Salazar, con esa posición tan guerrerista y tan inhumana para con los pueblos, con las personas que han llegado a Estados Unidos, de pueblos que son asediados económicamente, que están recibiendo la andanada de medidas coercitivas de bloqueo contra sus economías. El caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, el caso de Cuba, que son 3 países, curiosamente, muy señalados, que tienen la lupa del imperio encima y que están buscando las vías para causar más sufrimiento, más desolación, más pobreza en esos países. ¿Por qué? Por eso, porque están desesperados, están en una situación muy delicada y está desbordado en cuanto a lo que ellos desean, y el tiempo que está corriendo va en su contra. Hay que decir que estas migraciones, sobre todo en el caso cubano, han sido históricamente estimuladas por las distintas administraciones de los Estados Unidos. O sea, las emigraciones ilegales han sido, en el caso de Cuba, estimuladas por las distintas administraciones de Estados Unidos. Lo recalco para que establezca, ¿no?, el hilo conductor de todo lo que está ocurriendo ahora. Ellos causan los problemas, las dificultades, la escasez, etcétera, en el caso del pueblo cubano y también en el caso de la República Bolivariana de Venezuela. Y entonces las personas emigran, provocan las emigraciones, o sea, son emigraciones provocadas, inducidas, y ahora revierte ese parol, esa figura que le permitía estar 2 años de forma legal a los migrantes, ahora lo revierte y que tienen que volver para su país, pero vuelven para sus países, pero más devastados todavía, más afectados por las sanciones económicas. Entonces, lo que quieren es que regresen, imagínate que la cantidad de decenas de miles de personas, a un país que está siendo atacado económicamente por el imperio. ¿Para qué? Para que esa gente
esas personas pues se levanten contra su gobierno. O sea, que es algo diabólico. No, es realmente, son el demonio no, con cuernos diabólico. y rabo. O sea, dice, ahora revierte el parol y entonces, además, ¿en qué condiciones? ¿No? Las deportaciones, es algo inhumano. Ya llegaron ahí, se ha acogido a esta figura, ¿quién fue el que la inventó, el que la sacó? La administración Biden. Entonces, ahora tiene que regresar, pero está regresando a una situación de guerra, sometido a una guerra. Entonces, en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, en el caso de Cuba, pues lo mismo. Entonces, es un juego diabólico, es algo realmente de escándalo, miserable, criminal y una violación flagrante de los derechos humanos. Ellos que hablan de derechos humanos, pues esta es una violación de los derechos humanos. Desde Estados Unidos, Lynn León escribe en Facebook, cubano emigrado en Estados Unidos, dice: las medidas contra la familia cubana no van a tumbar al gobierno de Cuba, como ustedes sueñan, señores congresistas. Van a terminar sacándolos a ustedes del Congreso. La gente está cansada de que los cojan para eso. Sepan que por propósitos políticos le están haciendo daño a familias que un día lo abandonaron todo, con sus hijos pequeños en la cintura, cruzaron la selva y llegaron. Se está refiriendo aquí, además, no solamente a la gente cubana. Esa gente no tiene miedo. Lo arriesgaron todo por su familia, por sus hijos, y lo volverán a hacer. No se las toquen. Bueno, esta es la conclusión a la que llega mucha gente ahora. Se están despertando ahora, ¿eh? Efectivamente. Que han sido engañados, manipulados, que además han sido forzados a emigrar, ¿eh? Y que luego les escucharon a todos estos miserables, les hicieron caso, sus familias incluso con residencia y derecho a voto en Estados Unidos votaron por esa gente. Y ahora mira, deportaciones masivas. O sea, no solamente han destruido la economía, tu economía familiar, que has tenido hasta que vender tu casa, para tratar de salir de la situación en algunos casos de desesperación económica, sino que ahora, cuando has llegado a ese país donde te prometían y donde incluso te han dado un privilegio para entrar, ahora resulta que te dicen que todo eso no vale y que tienes que regresar, cuando has vendido todo, cuando vas a llegar a un país con enormes dificultades, con las mismas que había mayores cuando saliste, o mayores todavía, porque todavía quieren apretar más. Son unos asesinos de masas, y les pasarán la cuenta, sin duda alguna. Seguro. Vamos a cambiar de asunto, porque, claro, dentro de toda esta política de guerra absoluta contra Cuba, está la campaña, o la campañita, o la gran campaña en contra de la cooperación médica cubana, con Marco Rubio visitando países, gobiernos del Caribe, donde hay brigadas médicas cubanas, y tratando de decirles: oiga, ustedes tienen que rescindir los convenios con Cuba, porque si no, sus funcionarios no van a poder entrar en Estados Unidos. Bueno, hay algunos que se le han revelado y le han dicho que por aquí. Y hay mucha gente que está escribiendo en las redes sociales. Les leo algunos tweets. Natalia Fernández dice: agradecimiento de un paciente guatemalteco que recuperó la visión gracias a la cooperación médica cubana en su país. Los médicos cubanos haciendo el bien donde quiera que están. ¿Cuántos millones de personas han recuperado la visión y no tenían el dinero para pagar una operación de cataratas en tantos países? Han sido millones. Primer graduado en Cuba y en medicina que es primer ministro del Caribe. Los médicos cubanos, a quienes estamos agradecidos, enfermeras, nos han ayudado enormemente y continúan ayudándonos enormemente, y debemos estar agradecidos como país. También nos dice Bruno Rodríguez: agradecemos la presidenta de Namibia por su invariable apoyo al gobierno de Cuba. Sabemos que gracias a naciones hermanas como las suyas no estamos frente a las agresiones imperialistas. Y dice la presidenta de Namibia que por aquí van a retirar la cooperación médica cubana, que tantísima gente, tantísimas vidas está salvando. Y destaco la intervención y un vídeo que ha publicado Luther Castillo, que es el ministro de Ciencia y Tecnología de Honduras. Y esta persona
esta persona, Luther Castillo Harry, es graduado de la primera promoción de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Es un médico formado en Cuba y dice que él es hondureño, pero además de hondureño es cubano. Que no le venga Maurice Weiler Carón, que no le venga Marco Rubio y que no le venga Carlos Jiménez y toda esta gentuza a decir que de Honduras se tienen que retirar los médicos cubanos. Pero ¿qué es esto? Ellos son un poquito soberanos. Y esta gente, toda esa prepotencia, toda esa soberbia, en este tema y en tantos otros se les va a acabar muy pronto. No, seguro, porque es que ellos están fuera de tiempo. Fíjate que todas estas acciones las están tomando, o sea, mentalmente ellos están situados en otro tiempo. O sea, Cuba, el pueblo cubano, sabe el camino que tiene que defender, el camino que ha escogido. La mayoría del pueblo cubano ha escogido un camino. O sea, las sanciones, los bloqueos de más de 60 años no han doblegado la voluntad patriótica de la mayoría del pueblo cubano. Pero ellos están ciegos, están sordos, están sacando todo su alma criminal, que no es alma, el alma criminal de unos criminales, de unos sinvergüenzas, de unos burgueses que pretenden retrotraer la historia y llevar a Cuba al periodo nefasto neocolonial de antes del 1 de enero de 59. Sí, nefasto para la mayoría del pueblo. Y eso no lo pueden, ellos tratan de ocultarlo y hablar de una Cuba que pareció una Cuba antes del 59, que era, bueno, de los países más desarrollados del mundo. Todo una mentira, y esa mentira la están repitiendo gente nacida en Cuba después del triunfo de la revolución. Increíble. Las mentes secuestradas. Sí, que lo digo a alguien de familia burguesa de aquellos años, correcto. Ahí porque está. Era el circulito de la burguesía cubana. Entonces, bueno, ellos están tratando de, bueno, primero el engaño, los medios de manipulación y desinformación masiva, está al servicio del imperio, al servicio de las políticas más reaccionarias y criminales de la Casa Blanca. Pero resulta, y está el tema de China y Rusia, la presencia de China y Rusia, que es legítimo, es algo legítimo. Una potencia, un país, por muy poderoso que sea, no tiene ningún derecho de coartar el desarrollo económico, político y social de otro país que es libre, independiente y soberano. No puede hacerlo. Ellos son violadores también de la ley, de las leyes internacionales. Estados Unidos, el imperialismo en su máximo esplendor, desbocado. Entonces, lo que no se dan cuenta es que la China o la República Popular China de hoy no es la de los años 70, ni de los años 80, ni 90. Esta es una China que tiene un crecimiento espectacular, un desarrollo espectacular, y no van a poder. Y desde luego el avance de Rusia, el desarrollo de Rusia, sobre todo la capacidad militar de Rusia, eso no lo pueden vencer. O sea, a no ser que ya enfebrecidos y con los lacayos gobiernos de europeos lancen se metan en una carrera armamentística y lleve a la humanidad a una tercera y final guerra nuclear. Entonces, la Cuba, hay conciencia de los pueblos. La Cuba de ahora tiene más amigos y más solidaridad que nunca. Contra eso tendrán que enfrentarse y no van a poder. Entonces, quiere decir que esta es una encrucijada, por eso es tanta amenaza. Porque tú te imaginas un gobierno que se considere mínimamente decente y mínimamente apegado al derecho internacional, que amenace a otro país, que Groenlandia, por ejemplo, o Canadá, fíjate tú lo que estamos hablando, o Panamá, decir, no, el canal ese es mío, fue un error del otro gobierno, ahora yo soy el que estoy al mando, ese es mío y te lo voy a quitar. ¿Qué cosa? La mafia. No, es la mafia. Es una actitud gangsteril
O sea, estamos ante gángster. Y entonces, para eso tiene estos, ¿cómo se llama? Los recaderos, ¿no? Los que implementan las políticas guerreristas y criminales y también hegemónicas contra países señalados ya, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Haití, bueno, es otra punto y aparte, pero fundamentalmente esos. Hay un artículo que también recomendamos de un gran amigo, Enrique Ubieta, un grandísimo intelectual cubano, gran amigo de nuestro equipo. Tenemos relación con Enrique desde hace muchísimos años. Este artículo se titula Dos mundos, dos modelos de vida, la solidaridad contra el dinero. Él ha sido testigo de la cooperación médica cubana, ha viajado con brigadas médicas, no solamente por América Latina, sino también fue a África, con las personas que combatieron el ébola. Él estuvo en la Zona Roja, que es el título de uno de sus libros, ¿no? Zona Roja. Les leo un pequeño fragmento de un artículo que hay que leerlo entero, porque es difícil de condensar y dice muchísimas cosas en primera persona de vivencias, ¿no? De lo que es la cooperación médica cubana, dice. Los he visto trasladarse en curiaras por los ríos Orinoco en Venezuela, Chocó en Centroamérica, en frágiles avionetas sobre la selva guatemalteca, subir montañas durante horas hasta aldeas en el Quiché, dormir en sus champas, en cuartos que solo tienen lo esencial, sin electricidad. He sostenido velas mientras ayudan a una parturienta en una choza de adobe y he escuchado el primer llanto de un nuevo habitante de la tierra que llevará, por decisión de la madre, el nombre del médico cubano que hizo posible el milagro. He visto a médicos, enfermeros cubanos vestidos de astronautas, no para ascender el cielo en cohetes espaciales, cuyo costo podría haber saciado el hambre y curado enfermedades de millones de personas, sino para viajar al infierno de la tierra, allí donde el ébola, enfermedad entonces casi desconocida, provocaba la muerte en cadena de humildes habitantes del África occidental. Mientras los galenos primermundistas huían o exigían una amplísima remuneración, allí llegaban los cubanos. También los vi exponerse en el norte rico de Italia, donde la pandemia de la COVID había establecido su epicentro momentáneo con la experiencia adquirida durante el ébola. Bueno, es un artículo maravilloso, realmente bonito, tremendo, como todo lo que escribe Enrique Ubieta, pero que nos acerca a la realidad ahora demonizada por estos criminales, que están tratando de destruir esto. ¿Por qué? Porque en muchos de estos lugares que él ha mencionado, Cuba ha sufragado todos los gastos, todo el dinero. Pero a partir de cierto año, y en las condiciones de Cuba, en algunos países, Brasil, por ejemplo, ¿no vas a decir que Cuba va a tener que sufragar todos los gastos de llevar a miles de médicos a la Amazonía? Pues tendrá que. El gobierno de Brasil, lógicamente, puso dinero para ello, y Cuba recibió una remuneración que invirtió en su sistema de salud. Y el sistema de salud de Cuba durante años se ha podido mantener así. Y eso es lo que quieren destruir. Quieren destruir la salud, y bueno, la han destruido parcialmente, la salud del pueblo cubano. No solamente de las personas de la Amazonía o de África, que eso no les importa nada. Lo que quieren es dañar al pueblo cubano, que no tenga medicamentos, que no se pueda operar en un hospital por falta de sutura, para luego decir que el culpable es el gobierno cubano y que se tiene que rebelar ese pueblo contra el gobierno cubano. Esa es la lección. Y eso es lo que tiene que entender la gente, que estamos ante una maniobra de reconcentración, como hizo Weyler contra el pueblo cubano. 200.000 un adelantado a Hitler. Efectivamente. Un adelantado a Hitler. Lo que hizo Hitler, lo hizo Weyler. Y ahora lo quiere hacer Maurice Weyler, Carón. Exactamente. Bien, el nombre exacto, el nombre que tiene este individuo es ese. Y con todo lo que históricamente significa.
Bueno, pues hasta aquí nuestro programa. Espero que les haya gustado también la entrevista que le hicimos con la participación de, bueno, de otros 3 compañeros del mundo de la comunicación. Excelente. Que le hicimos al presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Realmente, bueno, fue un honor para el equipo de Cuba Información poder organizar y participar en esta entrevista, en la que el presidente cubano aclara muchas cosas, aclara sobre la crisis eléctrica, sobre el asunto de las brigadas médicas, sobre todas las políticas de exterminio del gobierno de Estados Unidos, y también da un mensaje de esperanza, por supuesto no con soluciones a cortísimo plazo, pero sí da un mensaje de esperanza. Y ese mensaje de esperanza también lo tenemos que divulgar desde Cuba Información, hablando de la durísima situación de Cuba, pero también diciendo que hay un pueblo en resistencia y que es, en su gran mayoría, consciente de quién es el culpable de su situación. Así que mucha solidaridad con el pueblo cubano, activemos la solidaridad en todos los frentes, porque vive Cuba un momento histórico, la humanidad también vive un momento histórico, y la gente, los pueblos, tienen un papel fundamental en apoyar a los pueblos agredidos, asesinados, como es el caso de Palestina y como es el caso de Cuba también. Así mismo es, de modo que estamos en combate. Solidaridad permanente para con el pueblo cubano, igual también no olvidar la solidaridad para con el pueblo bolivariano, el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, y los pueblos que luchan para mantener su independencia, su libertad, su camino limpio de injerencia, limpio de imperialismo y de políticas que van directamente contra la mayoría de los pueblos. No, seguimos en combate por la verdad, por la independencia y la soberanía y libertad del pueblo cubano. Hasta el próximo. Hasta el próximo programa.